Todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús, pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él. En este momento, estamos repasando el Evangelio de Juan y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos. Únete a nosotros en la mesa metafórica mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos todos al episodio número 50 de La Mesa de Jesús. Gracias por acompañarnos. Se siente grande este número, ¿no? 50, Sí, como que logramos algo ya, como algo que siento que exactamente. acabamos de empezar, pero ya llevamos 2 años en esto, Sí, entonces aproximadamente, sí, me cierto. gustas. Se siente como un número muy bonito, 50. Sí, Y si es la primera vez que nos están acompañando, estamos aquí escudriñando lo más que podemos el Evangelio de Juan, aprendiendo más sobre Jesús, y hemos estado viendo 7 veces que Jesús dice yo soy y expresa verdades de su identidad. Y hemos visto como él dice yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, vimos en el último episodio. Y hoy vamos a ver el quinto, que es yo soy la resurrección y la vida. Y a diferencia de los últimos episodios que hemos visto, esta vez Jesús dice algo muy literal. En los otros como que dice algo poético o metafórico que representa una verdad eterna, pero sabemos que Jesús no es literalmente un pan o es agua o es luz o es cuando dice esas frases representan una verdad eterna, pero aquí él dice algo literal. Yo soy la resurrección y la vida, y lo dice directamente, y es algo muy profundo que tiene muchas conexiones que, bueno, estoy emocionado para ver qué tanto podemos cubrir el día de hoy, pero antes de empezar voy a leer entonces el pasaje donde Jesús dice esta frase en Juan capítulo 11, y después de ahí te la paso a ti, Doc, para que ok. nos ayudes a entender un poquito el contexto y todo. En Juan capítulo 11, Jesús viene y Lázaro ha muerto. Y ahí están todos llorando alrededor, y su hermana Marta viene a encontrarse con Jesús, y desde el versículo 21 voy a leer. Juan 11:21 dice: Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, siendo Lázaro, no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pides a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le contestó: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Wow. Wow, ¿dónde Está empezamos? profundo, tómalo, Doc. Sí. Creo que es importante entender la cosmovisión, ¿verdad? Implicada aquí, en todo esto. Eh, Obviamente, Marta responde y dice que ella sí cree que algún día va a resucitar Lázaro, su hermano, pero va a ser, ¿verdad?, en los últimos días. Y eso nos muestra y nos enseña, ¿verdad?, que ella era teológicamente hablando, ¿verdad?, de la escuela de los fariseos, porque los fariseos sí creían en la resurrección. Los saduceos, si se recuerdan, algunos hemos hablado en otros episodios, ellos no creían en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y entonces aquí hay una discusión o una discrepancia en lo que un grupo creía y otro creía. Obviamente aquí tanto Marta como María y aún Jesús mismo, ¿verdad? Es importante subrayar esto. Creían en una resurrección literal, pero aparte de eso también creían en un juicio literal.
Entonces eran, como mencioné antes, de la escuela o el pensamiento de los fariseos. Ahora, dicho eso, es importante entender lo que estaba ocurriendo aquí. Primeramente llegó Marta, perdona, y casi le echa la bronca a Jesús, ¿verdad? Para decirlo de una manera. Le dice, aún sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una mujer que obviamente creyó en Jesús, no entendía todo, obviamente, ¿verdad? Porque vemos poco a poco, Jesús tiene que aclararle algunas cosas. No es que era errónea, pero no tenía toda la verdad, no entendía todo. Y me fascina como Juan mezcla todo esto, ¿verdad? Sin decirnos, ¿verdad? Nada de los fariseos o decirnos nada de los saduceos, sino mezcla todo esto en primeramente Marta haciendo una declaración de fe, pero antes de eso ella necesitaba más claridad, entender mejor, y es lo que Jesús dice, ¿verdad? Porque en el verso 22 ella dice, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Es casi Jesús, yo sé, si tú oras ahora mismo, ¿verdad? Yo sé que Dios puede resucitar a mi hermano. El texto bíblico no lo dice, pero podemos implicar eso a través de la historia aquí, ¿verdad? Y fijémonos lo que Jesús responde en verso 23. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. En otras palabras, él va a resucitar. No le dice que va a resucitar inmediatamente o dentro de un rato, sino que va a resucitar. Y vemos otra vez la cosmovisión de Marta, verso 24. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Los judíos, muchos de ellos, no todos, obviamente estábamos hablando de un grupo de judíos, pensaban, de acuerdo a Daniel, el libro de Daniel y otros, ¿verdad? Que habla de un juicio final de los justos. Aún Jesús habló en parábolas y habló sobre la resurrección, pero también habló de un juicio final. Y es curioso porque en el Evangelio de Juan, y es lo brillante de Juan, ¿verdad? Nos dice que el Padre no juzga a nadie, sino que es el Hijo el que juzga. Lo dice, me parece, en el capítulo número 5, aquí en el Evangelio. Pero sin embargo, en el Antiguo Testamento, cuando lo miramos, entendemos claramente el único juez verdadero es Dios mismo, ¿verdad? Entonces vemos aquí como Marta le contesta, Señor, yo sé que algún día va a venir el juicio, entiendo claramente, ¿verdad?, que hay una resurrección, pero como si eso fuese en el futuro. Aunque ella no dice esto, pero podría decir posiblemente, puede ser en 1 año, 5 años, 100 años, 1000 años. Pero sin embargo, Jesús le dice aquí claramente, yo soy la resurrección y la vida. Otra vez, él hace referencia a todas esas propiedades que el Antiguo Testamento habla de Dios exclusivamente. Él habla de sí mismo, como tú mencionaste, Elliot, habla de una manera bien clara que Él es no solamente la resurrección, sino también la vida. Entendemos claramente desde Génesis 1 hasta el final de la Biblia que el que da vida es Dios. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, de una cierta manera, igual Marta está un poquito pensando, puede ser confundida, entendió, no tenemos los detalles, pero sin embargo al Jesús hacer referencia a sí mismo como la resurrección y la vida, él se da apuntando a sí mismo como atributos que solamente, exclusivamente le pertenecen a Dios. Y es mucho de uno masticar de un momento, fijémonos, ¿verdad? Y no solamente eso, pero Jesús, sus propias palabras después.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, otra vez un tema muy importante en Juan, el creer, aunque muera, vivirá. En otras palabras, ¿cómo uno puede creer, estar muerto, vivir? ¿Verdad? Es otra vez como Juan entreteje y toma, ¿verdad?, los diferentes hilos. Parece ser como una confusión, pero luego Él nos da la respuesta. Y lo vemos, aunque muera, vivirá, verso 26. Y todo el que vive y cree en mí, otra vez importante, creer en quién, en Jesús, no morirá jamás. ¿Verdad? Entonces uno puede quedarse un poquito confuso con estas palabras, pero vamos a ver cómo Juan nos ilustra y nos enseña y nos aclara todo eso. Porque él le hace una pregunta a Marta aquí. ¿Crees esto? No sé si quieres decir algo, Elliot, o añadir algo en cuanto a todo esto en este momento, ¿verdad? Pues vamos, es mucho lo que acabas de cubrir, es increíble. Sí. Me encanta que lo que explicaste de los saduceos y fariseos, ¿no? Entendiendo ese contexto de ese debate teológico que estaba en ese tiempo, esa diferencia que tenían entre ellos dos. Y de hecho, si leen los evangelios, lo van a ver una y otra vez, que los saduceos no creían que existía la resurrección y los fariseos decían que sí. Y hasta después Pablo en Hechos lo arrestan en un momento y en la corte él dice, me están queriendo matar porque yo sí creo en la resurrección y ellos no. Y es un tema importante. Pero supongo que para aclarar algo, antes de continuar, después tenía otra pregunta, pero cuando estamos hablando de esta resurrección, ¿a qué se referían con resurrección, Doc? ¿Estaban hablando de una resurrección espiritual en ese sentido o física, de material? Estaban hablando de la resurrección después de la muerte, ¿no? Al final, el último día, pero ¿qué idea tenían ellos de la resurrección? Tanto los fariseos que sí creían en la resurrección o los saduceos que decían que no existía esta resurrección. ¿Qué concepto tenían ellos de esta palabra? Mira, la resurrección, creo que necesitamos aclarar las diferentes tipos de resurrecciones, para decirlo de una manera. La resurrección, ¿verdad?, no era algo nuevo al pueblo de Israel. Digo esto porque hay ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que habían muerto, que estaban muertos y fueron resucitadas. Lo vemos, por ejemplo, cuando el profeta Elías, si me recuerdo bien, el profeta Elías, ¿verdad?, estaba enterrado y hay un hombre que muere. Y entonces ese hombre que muere lo echan en el foso, para decirlo ahí, y entonces viene en contacto con los huesos del profeta y ese hombre resucita, ¿verdad? También, Eliseo, sí. no Eliseo, sino el hombre, los huesos del hombre que había tocado los huesos de Eliseo, ¿verdad? Entonces, ese es una de las veces un ejemplo que vemos. También hay otro ejemplo donde un jovencito, un niño, murió y el profeta ora, si me recuerdo bien, fue Eliseo aquí. Ese fue Elías, creo. Elías, perdona. Entonces, sí, con la mujer. Sí. Entonces, Elías de repente viene, ora, pero ¿a quién oró? Él oró a Dios y ese jovencito es resucitado. En otras palabras, que ese niño que estaba muerto, ¿verdad?, ahora tiene vida. Ahora, cuando la Biblia habla de resurrección en cuanto a Jesucristo es muy, muy distinto y creo que es importante que entendamos esto. Y aún aquí en este pasaje, con Lázaro también, ¿verdad? Jesús dijo la palabra, él salió de la tumba, él estaba muerto, el texto bíblico nos lo dice de una manera bien clara, estuvo muerto por 4 días. En otras palabras, que él ya estaba muerto, estaba en la tumba, Jesús le llama y él es resucitado, ¿verdad? Pero, sin embargo, sabemos, claro, no tenemos el versículo y la Biblia no nos dice, pero sabemos y entendemos que Lázaro murió otra vez. Ahora,
Digo todo esto Ujú. porque es importante entender la resurrección de Jesucristo comparándolo a otros tipos de resurrecciones en el Antiguo Testamento y aún la de Lázaro. Jesús primeramente declaró que él iba a morir. Lo dijo varias veces. También dijo que él iba a ser resucitado al tercer día. Lo vemos en los evangelios y tenemos Pablo que nos escribe de eso y también en el libro de los Hechos, que es muy distinto a lo que ocurrió previamente. Aparte de eso, la Biblia nos dice claramente que Dios resucitó a Cristo, ¿verdad? Entonces vemos como Mm. igual que el Antiguo Testamento, Jesucristo fue resucitado por Dios, pero la gran diferencia es que Cristo no murió otra vez, sino lo que él dijo, ¿verdad? Ujú. Lo que él dijo que iba a ser en 3 días, resucita al tercer día, pero esa resurrección él sigue viviendo. Entonces nos muestra una diferencia entre lo que era la resurrección previo a la muerte y resurrección de Jesús y también lo que era en el Antiguo Testamento. Y es curioso porque dice que Jesús fue resucitado, estuvo 40 días entre sus discípulos y luego fue a la diestra del Padre. Que la resurrección y Pablo nos los dice, que fue la primicias, ¿verdad? De la nueva Ujú. resurrección. Y es lo que creemos nosotros, cuando digo nosotros, la iglesia históricamente ha creído que nosotros un día también estaremos ante Dios. Llegará el día de la resurrección, también llegará el día del juicio, pero no hay condenación para la persona que cree en Cristo Jesús. Entonces, este es un tema que podemos hacer varios programas sobre lo que es la resurrección, pero las implicaciones de todo esto es que otra vez Jesucristo es como el que abre caminos. Jesús es el Mm. primero que hizo todo esto y nosotros como pueblo de Dios vamos a disfrutar de eso. Y otra vez, esta vida es eternamente, no es una vida donde uno muere otra vez, sino todo lo opuesto. Uno va a estar viviendo por toda una Sí, eternidad. increíble. Eh, Eso que mencionas de que en el Antiguo Testamento vemos que Dios es el Sí. que trae la resurrección siempre, Ujú. es tan clave. Estaba estudiando para este episodio y vi tantos pasajes que hablan de que Dios trae resurrección, ¿no? No nos da Sí. tiempo para ver los, pero por ejemplo, Salmo 71, versículo 20, Isaías 26, del 19 al 20, Oseas 6, del 1 al 2, para mencionar unos de tantos. um, Hablan de que Dios es el que trae la resurrección, Dios Padre. Y no tenemos tiempo para leerlo, pero quería mencionar Ezequiel 37, porque Ujú. aquí en Ezequiel capítulo 37, Ezequiel está teniendo una visión y Dios le muestra un valle de huesos muertos. Y de repente Dios le pregunta a Ezequiel, ¿quién puede hacer que estos huesos puedan vivir otra vez? Y Ezequiel dice, solo tú sabes, Dios, solo tú puedes, yo no puedo. Y ahí está claramente diciendo, solamente tú puedes hacer esto. Y Dios declara que se haga, sopla vida, su aliento, igual que en En Génesis, que él Génesis. sopla y crea al hombre. En Génesis, él crea al hombre, hace lo mismo, con su mismo poder de creación, trae una recreación, por así decirlo, trae una resurrección y esos huesos muertos vienen a vida. Y esta visión, yo sé que representa la muerte espiritual de Israel en ese tiempo, que tenían un corazón muerto, por así decirlo, que tenía que recibir vida para amar otra vez a Dios, pero al mismo tiempo era una profecía mesiánica y una profecía, yo diría, del fin, de la resurrección, Ujú. que Jesús aquí viene a cumplir. Ahora, lo que dices es, oh, tiene tanto peso, eso que dijiste, Doc. Si entiendes el Antiguo Testamento y lo que los fariseos y cualquiera que hubiera entendido esto, conocido el Antiguo Testamento, ellos sabían esto. Dios es el único
que trae la resurrección. Y Es tan trae vida y da vida. importante. Ajá. Él es el que, exacto, da vida, que no hay vida sin él. Él es el que sopló vida, él es el que declaró la vida. Y aquí Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y él es el único que dice eso. Él, como dices, Elías oró a Dios Padre, por favor, resucita a este niño, y lo hizo. Y todos siempre le dan la gloria a Dios. Saben que no fueron ellos mismos, pero aquí Jesús dice, yo soy aquel que trae esto. Y es tan profundo porque está diciendo, en otras palabras, yo soy Dios. Y la gente que le encanta decir, Jesús nunca dice que es Dios, no entienden, yo creo que este pasaje o estas frases de que vemos que Jesús dice yo soy. Cada frase que él dice yo soy, tiene una connotación que solamente Dios tenía. Que solamente Dios era el buen pastor en Salmo 23 y en los otros pasajes. Que solamente Dios era la luz del mundo. Que solamente Dios era la resurrección de la vida. Y Jesús dice, yo soy eso. Exactamente. Ahora, mencionaste que en Romanos dice que Dios resucitó a Jesús. Porque eso dice Romanos. Pero también en Juan 10, 18, Jesús dice, nadie me quita mi vida. Yo la entrego y yo también la quito, yo también en las palabras, yo también la recupero. Entonces Jesús diciendo, yo soy el que me voy a resucitar. Y luego en Romanos 8:11 y en Efesios 1, dice que el Espíritu Santo es el que resucitó a Jesús. Entonces, aquí no sé cómo quiero aclarar esto, pero entonces, ¿quién es el que trae la resurrección? ¿Es Dios el Padre? ¿Es Jesús mismo, que aquí dice yo soy la resurrección? ¿O es el Espíritu Santo? Porque vemos pasajes que mencionan a los tres que resucitaron a Jesús y a los tres que traen vida y resurrección, desde Génesis hasta el final. Entonces, ¿cuál es? Lo que voy a decir, yo sé que a muchos no les va a gustar la respuesta, pero los tres. Son los tres. Es la deidad por sí misma. Y digo esto porque hay pasajes, como bien dijiste, Elliot, muy, muy bien, tus observaciones y comentarios. Aún el Evangelio de Juan, ¿verdad? Aquí, el capítulo número 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otras palabras, la vida era la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces vemos el verso 3, me parece, que dice que nada de lo que ha sido hecho, ¿verdad?, fue hecho sin él. Entonces notamos aquí como el verbo, Jesucristo, fue también el creador. Pero cuando miramos a Génesis 1:2, si me recuerdo bien, cuando habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo al mismo tiempo tuvo que ver en la creación. Y digo eso porque la resurrección nos demuestra exactamente lo mismo. Y cuando vemos aquí, ¿verdad?, cuando Jesús habla, estando en la tierra, habla y dice, yo doy mi vida, está hablando de su perfecta voluntad. Pero también vemos como Jesús encarnado es el enviado de Dios, de acuerdo a lo que nos dice en Juan, ¿verdad?, que ese verbo fue hecho carne y habitó o tabernaculizó, se hizo tabernáculo en medio de nosotros. Entonces, por eso digo los tres, porque es toda la deidad involucrada en la resurrección. No nos olvidemos que Juan nos recuerda. Y estos son puntos teológicos bastante profundos y no queremos causar confusión. Pero notemos, ¿verdad?, que toda la deidad estaba involucrado en esto. Y por eso para mí, y sobre todo, y con esto me gustaría concluir porque veo que nos queda poco tiempo, en la confesión de Marta, ¿verdad?, en el verso 27, cuando ella dice, ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú, hablando de Jesucristo aquí, ¿verdad?, el hombre Dios que estaba al frente de ella, tú eres el Cristo, el ungido. En otras palabras, declara, ¿verdad?, que Él es el ungido, el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Y continúa, el Hijo de Dios, otra vez
el título que Juan usa tantas veces en cuanto a lo que es la persona de Jesucristo. Y es importante mirar este versículo a luz del final del Evangelio, el propósito, el cual Juan nos dice, él escribió el Evangelio, para que los que creyesen en Jesucristo, el Mesías y el Hijo de Dios tuviesen vida y la tuviesen vida eterna, ¿verdad? Entonces, por eso para mí es tan importante este pasaje que estamos mirando y la declaración de ella, que es la fe puesta en la persona y obra de Jesucristo, que es la vida eterna. Y la vida eterna en realidad comienza aquí. Uno no tiene que morir como algunos piensan, uno va a morir y entonces vamos a estar delante del trono de Dios y Dios nos va a preguntar, mira, ¿te ha portado bien? O mira, vamos a pesar las cosas buenas que las has hecho, las cosas malas, y si hiciste cosas buenas, entonces vas a tener la vida eterna o entrar al cielo. Eso no es bíblico, sino es nuestra creencia en la persona y obra de Jesucristo. Y otra vez, aquí Marta lo declara de una manera bien clara, que es el propósito por lo cual el Evangelio de Juan fue escrito. Oh, increíble. Y eso que dices, el que ella creyó, yo creo que también es el llamado que nosotros tenemos de creer, de poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, de que Él es esta resurrección y vida. Igual que Dios en el principio de la nada dijo que se haga la luz y se hizo, que se haga agua, que se hagan los animales y se hizo. Jesús aquí al final, por si no han leído la historia, pues aquí está el final de la historia. Jesús le dice a Lázaro, sal, y él sale, y él declara con sus palabras el mismo poder que Dios tiene de creación en la recreación, que después vemos al final de Apocalipsis, que hay una nueva creación que ha sido restaurada por el poder de Dios, que es vida. Exactamente. Y pues hasta ahorita me doy cuenta que fue bien suertudo el buen Lázaro, porque experimentó resurrección física en este momento, pero después cuando volvió a morir va a resucitar otra vez al final, entonces le tocó doble resurrección a él. Exactamente. Por el poder de Jesús. Pero bueno, todos los que ponemos nuestra fe en Jesús tenemos esa esperanza de que al final vamos a resucitar y vivir con Él. Y la vida eterna empieza ahora, cuando ponemos nuestra fe en Él, pero por toda la eternidad vamos a estar con Él y confiamos en eso, que no termina. Exactamente. Esas son las buenas nuevas, ese es el Evangelio, entonces... Así me invito. Pues gracias, Doc. Siempre me quedo con ganas de seguir platicando sobre esto, pero espero seguiremos platicando sobre este tema porque siempre sale una y otra vez aquí en la Biblia y en Juan. Gracias a todos por acompañarnos. Ojalá esto les anime a leer la Biblia, a lo mejor leer este pasaje otra vez con con más entendimiento y continuaremos con nuestra serie de Juan. Gracias por todos los que apoyan este podcast compartiéndolo, dejando una reseña ahí, si lo escuchas en el podcast, en cualquier plataforma. Eso ayuda mucho al algoritmo para que pueda alcanzar a más personas esto y ser de bendición si se lo mandan a alguien que cree que puede beneficiar de esto. Gracias, Doc, otra vez, y nos vemos el próximo episodio, continuando. Igualmente, Elliot. Sí, nos vemos. Dios les bendiga. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.